¿Ya has oído hablar de los 3 Reyes Magos? Probablemente sí. Están en pinturas, historias navideñas e incluso en canciones clásicas. Tal vez incluso los hayas visto en el pesebre de tu casa. Pero, ¿y si te dijera que gran parte de la historia que conocemos no es exactamente como está en la Biblia? Parece intrigante, ¿no? A lo largo de los siglos, la tradición popular ha construido una imagen rica y detallada de estos misteriosos visitantes que fueron a encontrar al niño Jesús. Fueron llamados reyes, nombrados como Gaspar, Melchor y Baltasar, y su visita se asoció con lujosos regalos y un viaje casi místico. Pero en realidad, las escrituras son mucho más sencillas y sorprendentemente profundas. En este video, nos adentraremos en los relatos bíblicos y desmitificaremos los mitos que han crecido con el tiempo. Entenderemos quiénes eran realmente estos hombres, qué los motivó a emprender un viaje tan largo y, sobre todo, cómo su búsqueda de Jesús puede inspirar nuestro propio viaje espiritual hoy. Ahora te pregunto, ¿estás listo para descubrir la verdad detrás de esta historia tan conocida? ¿Qué pueden enseñarnos estos personajes para tu vida? Caminemos juntos por este camino de descubrimientos y dejémonos inspirar por uno de los eventos más significativos de la Biblia. La historia de los magos comienza en un momento de profunda expectativa en la historia de Israel. El pueblo esperaba ansiosamente el cumplimiento de las profecías sobre la venida del Mesías, el Salvador prometido por Dios. Y es en este escenario que el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, menciona la llegada de estos misteriosos viajeros. Pero, ¿qué dicen realmente las Escrituras sobre ellos? Observemos el texto con atención. Y habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1. Aquí ya encontramos una información interesante. El número de los magos no se menciona. No eran necesariamente 3, como sugieren las tradiciones. El término usado por Mateo es magos, una palabra de origen persa que designaba a hombres sabios o estudiosos, frecuentemente vinculados a la astronomía y a la astrología. Estos magos eran estudiosos del cielo. Observaban los movimientos de los astros, buscando señales de eventos importantes. Es fascinante pensar que, aunque provenían de una cultura pagana, estos hombres discernieron que la estrella que apareció en el cielo indicaba el nacimiento de un rey especial, alguien digno de su adoración. Esto demuestra que Dios puede revelar su verdad a cualquier persona, independientemente de su origen o creencia. Culturalmente, es probable que estos hombres tuvieran alguna conexión con las antiguas tradiciones proféticas dejadas por Daniel, cuando éste vivió en Babilonia, cientos de años antes. Daniel, como sabemos, era un hombre de Dios que influyó profundamente en la cultura babilónica, hasta el punto de ser considerado jefe de los sabios. ¿Será que los magos estaban siguiendo de alguna manera una profecía dejada por él? No lo sabemos con certeza, pero es posible. Y entonces algo extraordinario sucede. Ven una estrella. No era una estrella común. Era una señal celestial única que los llevó a emprender un largo viaje hacia el occidente. Siguieron esa estrella con un propósito claro: encontrar y adorar al Rey de los judíos. Aquí hay una lección poderosa para nosotros. Los magos no eran solo estudiosos o curiosos, estaban buscando algo más grande. Y al igual que ellos, todos nosotros, en algún momento, somos llamados a salir de nuestra zona de confort e iniciar un viaje en busca de la verdad. ¿Estamos atentos a las señales que Dios pone en nuestro camino? Imagina a los magos mirando al cielo, sus mentes inquietas con el brillo inusual de esa estrella. No era solo un fenómeno astronómico, para ellos era una llamada divina. Pero, ¿qué podría motivar a hombres de tierras distantes, de culturas y creencias tan diferentes, a dejarlo todo atrás y seguir esa señal hasta un lugar desconocido? La respuesta está en el corazón humano, la búsqueda de algo más grande. Los magos no solo vieron la estrella, la interpretaron. En Oriente, los estudios astrológicos y astronómicos estaban profundamente ligados a la religión y al misticismo.
Aunque sus prácticas no eran compatibles con las enseñanzas del Dios de Israel, es impresionante cómo Dios usó algo familiar para ellos, una estrella, para guiarlos hasta su Hijo. Esto nos muestra que Dios nos habla de maneras que podemos comprender, llamándonos cerca de Él, incluso en medio de nuestras limitaciones. Pero había algo más profundo. No solo estaban buscando conocimiento. El texto nos dice que buscaban al rey de los judíos que había nacido. Es probable que conocieran antiguas profecías judías, tal vez transmitidas de generación en generación desde la época de Daniel. Una de esas profecías, registrada en el libro de Números, habla de una estrella que saldrá de Jacob. ¿Podría ser que los magos conectaron esa profecía con lo que vieron en el cielo? Lo que hace este viaje aún más especial es el sacrificio involucrado. No estamos hablando de un viaje corto o cómodo. Atravesaron desiertos, enfrentaron peligros, posiblemente enfrentaron hambre y fatiga, todo por una convicción: encontrar y adorar a aquel que era digno de su reverencia. Era un viaje de fe. ¿Y qué podemos aprender de esto? Al igual que los magos, todos nosotros enfrentamos momentos en los que necesitamos salir de nuestra zona de confort para seguir una llamada de Dios. A menudo, este viaje es largo, difícil y lleno de incertidumbres. Pero la recompensa es encontrar el propósito mayor que Dios tiene para nosotros. El viaje de los magos nos recuerda que, en el fondo, todos somos peregrinos, impulsados por una necesidad de buscar la verdad. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a pagar el precio para seguir este viaje? ¿Has notado las estrellas que Dios ha puesto en tu camino? ¿O estás demasiado distraído con las circunstancias para notar la llamada? Después de un largo viaje guiado por la estrella, los magos finalmente llegan a su destino. Encuentran al niño Jesús en Belén, junto con María, su madre. Y es en ese momento que algo profundo sucede. Los magos se postraron y lo adoraron. Imagina la escena: hombres sabios, venidos de tierras lejanas, postrándose ante un niño humilde en una casa sencilla. Pero su adoración no se limita a gestos. También ofrecen regalos, y esos regalos llevan significados poderosos. El primer regalo es el oro, un tributo a la realeza. El oro siempre se ha asociado con los reyes y el poder. Al ofrecer oro, los magos estaban reconociendo que Jesús era, de hecho, un rey. Pero este no era cualquier rey. No era Herodes, que gobernaba con miedo y opresión. Era el Rey de los Reyes, aquel que gobernaría con justicia, amor y misericordia. El oro simboliza la soberanía de Cristo sobre todas las cosas. Pregúntate: ¿ya has entregado el oro de tu vida al Rey verdadero? El segundo regalo es el incienso, usado en rituales de adoración y como símbolo de la divinidad. Al entregar incienso, los magos estaban reconociendo que Jesús no era solo un niño, sino el mismo Dios encarnado. Entendieron que estaban ante algo que trascendía lo humano, alguien digno de adoración. Este regalo nos enseña sobre la importancia de reconocer la divinidad de Cristo en nuestras vidas y de reservar un espacio diario para adorarlo en espíritu y en verdad. El tercer regalo, la mirra, quizás sea el más intrigante. La mirra se usaba como aceite para embalsamar y se asociaba frecuentemente con la muerte. Imagina ofrecer algo así a un niño. Pero los magos estaban, conscientemente o no, apuntando al futuro. La mirra simbolizaba el sacrificio que Jesús haría por la humanidad. Nos recuerda que, desde el principio, la misión de Cristo incluía la cruz. Este regalo habla de entrega, dolor y redención. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestras vidas al propósito de Dios, incluso si eso implica sacrificios? Los regalos de los magos no eran aleatorios. Tenían significados profundos, apuntando a la identidad de Jesús como Rey, Dios y Salvador. Estos hombres, venidos de tan lejos, nos enseñan que la verdadera adoración implica no solo palabras, sino también entrega y sacrificio. Ahora piensa: ¿qué has ofrecido a Jesús? ¿Has reservado lo mejor de tu oro, tu incienso y tu mirra? ¿O lo has guardado para ti mismo? Los magos nos invitan a reflexionar sobre lo que estamos dispuestos a poner a los pies de Cristo en adoración. A lo largo de los siglos,
La historia de los magos ha sido adornada con tradiciones que terminaron dando forma a lo que muchas personas creen que es verdad. Sin embargo, al comparar estas tradiciones con las Escrituras, nos damos cuenta de que hay una diferencia significativa entre lo que la Biblia dice realmente y lo que se ha vuelto culturalmente aceptado. Para empezar, el número 3. No hay nada en el texto bíblico que diga que eran 3 magos. Mateo simplemente menciona magos del Oriente, sin especificar cuántos eran. La idea de 3 probablemente surgió de los 3 regalos: oro, incienso y mirra. Sin embargo, es igualmente posible que fueran 2, 4 o incluso un grupo mayor. Esta suposición de 3 magos es una inferencia humana, no un dato bíblico. Otro detalle interesante es que no eran reyes. La tradición de llamarlos reyes puede haberse desarrollado a partir de la interpretación de profecías como la de Isaías, que habla de reyes que vienen a adorar al Mesías y traen regalos. Pero la Biblia usa el término magos, una palabra que, como hemos visto, indica sabios, estudiosos o sacerdotes de tradiciones orientales. Eran hombres de conocimiento, no monarcas. ¿Y los nombres? Gaspar, Melchor y Baltasar son invenciones posteriores, creadas por tradiciones de la Iglesia en diferentes regiones. Estos nombres surgieron siglos después del relato de Mateo y varían según la cultura. En realidad, los magos permanecieron anónimos, y tal vez esto sea intencional, para que el foco permanezca en su mensaje y adoración, y no en sus identidades individuales. Además, otra idea ampliamente difundida es que los magos visitaron a Jesús en el pesebre, el día de su nacimiento. Sin embargo, la Biblia nos muestra otra realidad. Cuando los magos llegaron, Jesús estaba en una casa, y el texto se refiere a él como el niño, lo que indica que ya tenía algunos meses o incluso años de edad. Esto también explica la orden de Herodes de matar a todos los niños menores de 2 años, en un esfuerzo por eliminar al rey de los judíos. ¿Por qué es importante deshacer estos mitos? Porque cada detalle verdadero de la narrativa bíblica tiene un propósito espiritual profundo. Cuando nos aferramos a las tradiciones humanas, corremos el riesgo de perder la riqueza del mensaje original. Los magos no eran reyes vestidos con lujosos mantos, sino buscadores humildes de la verdad, impulsados por un sincero deseo de encontrar y adorar al Salvador. Esta diferencia entre la tradición y las Escrituras nos desafía a ser más cuidadosos al abordar la palabra de Dios. ¿Estamos basándonos en lo que otros han dicho o estamos buscando directamente en las Escrituras? Al igual que los magos, estamos invitados a dejar de lado nuestras suposiciones y abrirnos a la verdad que Dios desea revelar. Mientras que los magos estaban impulsados por la fe y la esperanza de encontrar al rey de los judíos, Herodes, el gobernante de la región, reaccionó de forma completamente opuesta. Al oír sobre el nacimiento de este rey, no sintió alegría, sino un profundo temor. Ese temor se transformó en envidia, ira y finalmente en una estrategia perversa. Herodes era un hombre paranoico y obsesionado con el poder. Temía cualquier amenaza a su trono, hasta el punto de haber hecho ejecutar miembros de su propia familia por sospechar de conspiraciones en su contra. Así, al saber que unos magos del Oriente estaban buscando al que ha nacido rey de los judíos, Herodes lo vio como una amenaza directa a su autoridad. Pero en lugar de confrontar la situación abiertamente, optó por la manipulación. Id, informaos diligentemente del niño, y cuando lo hayáis encontrado, avisadme, para que yo también vaya y le adore. Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 8. Estas palabras de Herodes eran engañosas. Nunca tuvo la intención de adorar a Jesús. Su plan era eliminarlo. Este contraste entre los magos y Herodes es profundamente significativo. Mientras los magos se desplazaron desde lejos para adorar al rey, Herodes, que estaba tan cerca, endureció su corazón contra él. ¿Qué podemos aprender de esto? Herodes simboliza a aquellos que resisten la soberanía de Cristo por miedo a perder el control de sus vidas. En contraste, los magos representan a aquellos que reconocen la autoridad de Jesús y se someten a ella con humildad. Es una cuestión de elección.
resistir o rendirse. Esta reacción de Herodes nos desafía a examinar nuestros propios corazones. ¿Cómo reaccionamos al oír el llamado de Jesús? ¿Estamos dispuestos a renunciar al control y confiar en Él? ¿O luchamos por mantener el trono de nuestra vida? Esta lucha interna es algo que todos enfrentamos, pero las Escrituras nos muestran que solo encontraremos verdadera paz al reconocer la soberanía de Cristo. Los magos, advertidos en sueños, no volvieron a Herodes. Dios intervino y protegió al niño Jesús, frustrando los planes del rey. Pero Herodes no se rindió. Su envidia lo llevó a cometer uno de los actos más crueles de la historia: el infanticidio de Belén, donde niños inocentes fueron asesinados en el intento de destruir al Mesías. Este pasaje nos recuerda que seguir a Cristo no siempre será fácil. Habrá resistencia, oposición y sacrificios. Pero, al igual que Dios protegió a Jesús, Él también nos guiará y cuidará en nuestro caminar de fe. La pregunta que queda es: ¿cómo reaccionas cuando Jesús te llama a reconocer su autoridad? ¿Como los magos o como Herodes? La historia de los magos va mucho más allá de una visita al niño Jesús. Está llena de lecciones espirituales que continúan resonando en nuestras vidas. Estos hombres sabios nos enseñan cómo buscar a Dios, cómo adorarlo y, lo más importante, cómo vivir de acuerdo con la fe. La primera lección es la persistencia en la búsqueda de la verdad. Los magos no permitieron que la distancia, el malestar o las incertidumbres los desviaran de su objetivo. Dejaron todo atrás y siguieron una llamada, incluso sin saber exactamente dónde los llevaría ese camino. ¿Cuántas veces, en nuestros propios viajes espirituales, permitimos que los desafíos nos desanimen? Los magos nos recuerdan que la búsqueda de Dios requiere esfuerzo, sacrificio y perseverancia. Otra lección poderosa está en su disposición a obedecer la guía divina. Dios guió a los magos a través de la estrella y luego los alertó en un sueño para que no volvieran a Herodes. Podrían haber ignorado la advertencia y seguido sus propios planes, pero eligieron obedecer. Esto nos enseña que Dios a menudo nos guía en nuestro viaje, pero depende de nosotros prestar atención y confiar en su dirección, incluso si no siempre tiene sentido. Además, los magos ejemplifican una adoración genuina e incondicional. Cuando encontraron a Jesús, no se preocuparon por el entorno sencillo o la aparente fragilidad de un bebé. Reconocieron la grandeza de quien Él era y lo adoraron de todo corazón. La verdadera adoración no depende de las circunstancias externas, sino de un corazón que reconoce el valor de Dios. Le has dado la adoración que Él merece. Finalmente, los magos nos muestran qué significa ofrecer lo mejor a Cristo. Trajeron presentes de gran valor: oro, incienso y mirra, y los colocaron a los pies de Jesús. Pero lo más importante no fue el valor material de los regalos, sino el espíritu de entrega y reverencia con el que fueron dados. Hoy, lo que Dios espera de nosotros no son bienes materiales, sino lo mejor de nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros dones y nuestra vida. Estas lecciones nos llevan a una reflexión práctica. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Estamos atentos a las señales de Dios, dispuestos a seguirlas, aunque nos lleven por caminos desconocidos? ¿Estamos ofreciéndole lo mejor de nosotros? La historia de los magos es una invitación para reevaluar nuestro propio camino y entregarnos, como ellos lo hicieron, en adoración sincera al Rey. La historia de los magos termina con un regreso por otro camino, pero el impacto de su viaje resuena hasta hoy. Estos hombres, cuyas identidades permanecen desconocidas, se han convertido en ejemplos eternos de fe, adoración y entrega. Buscaron la verdad con persistencia, obedecieron la dirección divina y ofrecieron lo mejor que tenían. La lección es clara: Dios recompensa a quienes lo buscan de corazón. Este viaje de los magos también es nuestro viaje. Todos nosotros, de alguna forma, estamos buscando algo que llene el vacío del corazón. Quizás estés buscando paz, respuestas o propósito. Como los magos, la respuesta está en Jesús. Él es el Rey que gobierna con justicia,
el Dios que se hizo carne y el Salvador que dio su vida por nosotros. Al reflexionar sobre esta historia, nos vemos desafiados a preguntarnos, ¿estamos realmente atentos a las señales que Dios pone en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a seguir el llamado, aunque el camino sea largo e incierto? Y al encontrarlo, ¿estamos dispuestos a arrodillarnos en verdadera adoración y entregar lo mejor de nosotros? Dios continúa guiando a buscadores como los magos, mostrándoles la estrella que apunta a Cristo. Y nos invita no solo a encontrarlo, sino a ser transformados por ese encuentro. Así como los magos, nunca salimos de la presencia de Jesús de la misma manera en que entramos. Cuando lo encontramos, nuestras vidas son redirigidas, renovadas y llenas de propósito. Que la historia de los magos te inspire a iniciar o continuar tu propio viaje de fe. Quizás Dios te esté llamando hoy a seguir una estrella que Él ha puesto en tu vida. No ignores esta llamada. Sigue, confía y entrégate. Porque, al igual que los magos, tú también puedes encontrar en Cristo todo lo que has buscado. La historia termina, pero la invitación permanece. ¿Estás listo para buscar al Rey, adorarlo y ofrecerle lo mejor de ti? La decisión está en tus manos. Que seas como los magos, alguien dispuesto a salir de su zona de confort, a escuchar la voz de Dios y a encontrar a Jesús. Y al encontrarlo, que tu vida sea transformada, que tu viaje de fe continúe, guiado por el brillo de la estrella divina que nos lleva al Rey verdadero.